Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 691, El café de gatos de Neko. Carl observó a la clériga correr de vuelta a su trabajo y luego notó un pequeño puesto al borde del sector financiero de la feria de empleo como si hubiera sido expulsado por los conglomerados más poderosos. La persona que la atendía parecía ser una sacerdotisa de la naturaleza o una acólita. Carl avanzó para poder ver el letrero, mientras ella esperaba nerviosa a que alguien se acercara lo suficiente para llamarlo. Café de gatos Neko, se busca personal de servicio de alimentos y cocineros, abierto a colaborar con inversores de todo tipo. Remy, tráenos a Lotus, van a inaugurar una cafetería de gatos, creo que le encantará, ordenó Carl. Bien, estamos charlando con los reclutas, pronto irán al tren, todos envidian a nuestro grupo y su ventaja inicial. Carl se acercó a la vivaz joven acólita, y lo confirmó una vez que estuvo lo suficientemente cerca. Era de rango común y vestía las túnicas de sacerdotisa de la naturaleza, así que tenía que ser una acólita que trabajaba en un proyecto que creía que complacería a su diosa. Buenos días, monarca, princesas, suma sacerdotisa, ¿les interesaría saber más sobre el café de gatos de Neko?, preguntó esperanzada. Sí, también tengo de camino a mi casa a una suma sacerdotisa de la naturaleza, y estoy segura de que aprobará su iniciativa. El acólito sonrió, lo dudo mucho, todos dicen que mi idea es tonta, nuestra residencia ya está llena de gatos, ¿para qué salir a verlos? Pero si analizan mi plan de negocios y los datos cuidadosamente recopilados, la compañía de amigables bestias peludas es popular entre más del 30% de la población. Esa sola cifra representa una cuota de mercado suficiente como para creer que hay espacio para un café de gatos, y he encontrado un local disponible en la ubicación perfecta en la calle peatonal cerca de Central Park, a la espera de financiación. Carl agitó la mano y creó una silla de piedra con barrera de tierra para sentarse frente a ella, y la joven clériga corrió a ver lo que había hecho. Tienes la habilidad de hacer sillas gratis. ¡Qué maravilla! ¿También haces otras sillas? ¿Puedes hacer más?, preguntó entusiasmada. Es un hechizo defensivo de barrera terrestre, no está pensado para hacer sillas, pero sí, puedo hacer varios estilos de sillas, o filas enteras de ellas, dijo Carl riendo, mientras Dana se giraba para ocultar su risa. La acólita se fue calmando poco a poco, mientras los banqueros cercanos negaban con la cabeza, consternados. Estaba intentando conseguir financiación de un monarca, pero no lograba mantener la seriedad ni 10 segundos, no veían ninguna posibilidad de que tuviera éxito en los negocios. Una vez de vuelta en su asiento, Carl comenzó con las preguntas importantes. ¿Prevén algún problema para obtener los permisos para servir comida y bebida cerca de animales? La calidad de los productos será fundamental para la supervivencia de su negocio. Ningún cliente se tomará un mal café solo por estar con gatos. Al fin y al cabo, las sacerdotisas y demás amantes de los gatos pueden perseguir a los gatos parpadeantes por toda la ciudad. Neko soltó una risita y asintió. Tengo el hechizo avanzado de creación de alimentos de mi diosa, aunque todavía es de nivel común, no está a la altura de los estándares de la élite, pero me permite elaborar una amplia gama de productos básicos y especias, y soy una excelente repostera. Los productos más difíciles de conseguir, así como las variedades específicas de té, tendré que encargarlos. Los costes previstos figuran en el plan de negocio. Carl notó que estaba bien preparada, tenía un menú completo, con todos los ingredientes y costos detallados. El tiempo de preparación de los platos que estaba elaborando estaba registrado semanalmente, las horas del personal, los costos de mantenimiento de los animales y todos los demás gastos que Carl esperaría ver en una hoja de gastos de las minas. Tessa estaba leyendo por encima de su hombro, ya que tenía conocimientos sobre la economía de la alimentación de la población, y ponía caras alentadoras, por lo que Carl supuso que las cifras no eran descabelladas.
La última página detallaba lo que necesitaba: 150.000 créditos como capital inicial para el equipo y las reformas, además del alquiler del local. Carl suspiró para sus adentros al darse cuenta de que el alquiler anual del local era de tan solo 30.000 créditos, apenas un mes de alquiler en su apartamento. Sin duda, vivía a todo lujo. Así pues, mi principal preocupación es si podrá encontrar personal fiable, así como gatos adecuadamente socializados. Al fin y al cabo, incluso un gato con un mínimo de mal genio podría ser un problema en un café de gatos, le informó Carl. Neko asintió en señal de aprobación. Afortunadamente, tenemos una fuente estable, está aquí, en la página 7, hay un refugio dispuesto a colaborar conmigo para que los gatos puedan ser adoptados directamente desde la cafetería, si el cliente está interesado. Es una victoria para todos. En ese momento, Lotus irrumpió corriendo entre la multitud que se apartaba a su alrededor, mientras la sacerdotisa llevaba a Remy como collar en forma de serpiente espiritual con cara persiguiéndola. La visión aterrorizaba a los lugareños, ya que las serpientes espirituales eran venenosas, y una de rango monarca, más gruesa que el brazo de la mayoría de los hombres, no era motivo de risa si no se trataba de una bestia vinculada de algún tipo. El hecho de que estuviera colocada alrededor del cuello de una sacerdotisa de la naturaleza no garantizaba su seguridad. ¿Qué me he perdido?, preguntó Lotus, jadeando tras haber cargado a Remy tan lejos. Esta encantadora joven acólita está trabajando para montar un café de gatos y estaba considerando ayudarla con una inversión, explicó Carl. Ah, sí, ¿tienes diseños de interiores?, preguntó Lotus. Neko sonrió y abrió de golpe su carpeta llena de dibujos exquisitamente detallados. Ahora mismo tengo varios diseños, ya que no estaba segura de qué local podría conseguir. Los propietarios no me los reservarían sin un pago, y todavía no tengo capital inicial, explicó Neko. Eso no será un problema, seguro que aquí hay alguien interesado. Lotus restó importancia a la preocupación mientras hojeaba fotos de paredes con plataformas para trepar y rascadores para los gatos con mesas cubiertas con manteles de encaje blanco. ¿De verdad vas a financiar una cafetería cualquiera de un acólito del dragón verde?, preguntó a Carl, uno de los operadores de un puesto de servicios financieros cercano, mientras observaba a los dos hablar de diseño. Carl asintió. Los planes son para una panadería de calidad y una cafetería especializada en postres y tés exóticos. El diseño incluso incluye una ventanilla para pedidos para llevar, para aquellos que no estén interesados en sentarse con los gatos. El banquero lo miró como si estuviera loco, luego negó con la cabeza y se dio la vuelta. Si la élite quería malgastar dinero en obras de caridad, que así fuera. La reunión de poderosos miembros de la élite atrajo la atención de algunos estudiantes, lo que provocó que Cara y Remy se retiraran a sus espacios. No querían asustar a los jóvenes que buscaban trabajo, y menos aún si Carl iba a invertir en esta tienda. La mera presencia del grupo elegido para presentar la primera oportunidad de convertirse en élites bastó para atraer a los jóvenes solicitantes de empleo al stand, para gran disgusto de otras empresas que buscaban contratarlos y para deleite de los puestos cercanos que necesitaban trabajadores principiantes. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 692, Café financiado. Princesa, ¿qué clase de asunto es este?, le susurró una de las chicas a Dana. Al principio, se sorprendió, ya que no estaba acostumbrada a que la llamaran princesa con tanta reverencia, y Carl tomó nota mental de hacerlo más a menudo. Es un café de gatos, las sacerdotisas de la naturaleza y los amos de las bestias parecen sentirse inmediatamente atraídos por él, susurró ella. Como una cafetería con gatos que corretean por ahí para acariciar. Genial, están contratando. Me apuntaría. Lotus se acercó y abrazó a la chica por detrás. Sí, contratará en cuanto terminen las negociaciones, tienen vacantes para 10 camareros y 4 empleados de panadería.
Uno de los chicos que se había acercado principalmente para ver mejor a los élites se giró para mirarla con sorpresa. Van a hornear todo allí mismo. La mayoría de los sitios encargan sus pasteles, comentó. Se especializarán en postres y bocadillos, no en comidas completas, por lo que la acólita quiere contratar personal para que la ayude con toda la repostería, le informó Lotus alegremente. Iré a buscar a mis amigos, sus padres son panaderos. Luego salió corriendo, dejando a Lotus extremadamente satisfecha consigo misma. No les llevaría mucho tiempo cumplir así con los objetivos de la acólita, pero aún mejor, parecía que ni siquiera tendría que suplicar para conseguir financiación. Como suma sacerdotisa, sus ganancias eran para el bien de la iglesia, y vivía de un estipendio. Bueno, en teoría, en realidad, vivía de la abundancia de carne de Hawk y del talento de Rae para el diseño. Incluso las vestiduras de suma sacerdotisa que llevaba eran obra de Rae, no de la iglesia. Estas eran mucho más cómodas y olían a la seda de Rae, igual que la hamaca favorita de Lotus. Encontrar candidatos para ser camareros fue demasiado fácil, y Tessa ya tenía una lista de más de 30 en los siguientes 5 minutos. Antes de que el chico volviera con sus amigos. ¿Llegamos tarde?, le preguntó a Lotus al ver la fila que se había formado alrededor de Tessa. Para nada, habrá algunas entrevistas, pero se esperaba que los panaderos expertos llegaran más tarde, así que no sé si ya hay alguno en la lista. Eso llamó la atención de uno de los banqueros que antes se había burlado del interés de Carl. Todo parecía indicar que este negocio iba a despegar, y él casualmente conocía a una maestra pastelera que se había quedado sin trabajo después de que su empleador cerrara para vender el negocio a un inversor inmobiliario. Por muy descabellada que pareciera la idea, si contaban con un verdadero maestro panadero trabajando con un clérigo de la naturaleza, no había razón para que no pudieran tener éxito, y su amigo podría hacerse cargo cuando el acólito inevitablemente se echara atrás en unos meses. Envió a un mensajero para que la trajera con anticipación. El evento aún no estaba abierto al público, pero envió al muchacho con un pase de vendedor para que la dejara entrar. Un poco de ventaja podía marcar la diferencia cuando se trataba de lidiar con los caprichos y la riqueza de un monarca. Carl apenas notó la desaparición de Ofelia y Rae, probablemente mediante paso de las sombras, pero estaba ocupado ultimando los detalles y firmando los documentos de financiación de la tienda. La maestra pastelera llegó solo unos minutos después, ya que tenía previsto asistir de todos modos. En busca de un puesto de chef ejecutiva, se acercó por su cuenta, pero aún llevaba la credencial de proveedora del grupo financiero. ¿Acólita Neko?, preguntó cortésmente. Sí. Soy Genevieve, maestra pastelera. Me gustaría postularme para el puesto de jefa de pastelería en su tienda. Tengo décadas de experiencia elaborando exclusivamente productos horneados, suculentas y postres. Si tiene tiempo, podríamos hablar. Eso puso a Neko muy nerviosa. No se había preparado para una candidata tan capaz, y ahora que la tenía, no estaba segura de que su oferta fuera suficiente para mantener su interés. Sí, claro, es un momento excelente, ya que tenemos a 2 aprendices de panadero presentes y llegarán más. Supongo que podemos empezar con la oferta. ¿Dónde está? Aquí está, dijo Neko, y luego se recompuso al encontrar la página correcta en sus carpetas. Genevieve tomó el documento de 2 páginas y lo leyó cuidadosamente, luego lo repasó de nuevo. Sinceramente, el sueldo base era increíblemente bajo para ella, pero Neko le había ofrecido al jefe de pastelería un porcentaje de las ventas como incentivo. Si lograba forjarse una reputación propia en repostería fina, incluso una pequeña pastelería podría generar suficientes ingresos para compensarlo. El hecho de que también fuera una cafetería de gatos resultaría irrelevante para el tipo de clientes de catering corporativo que pagarían precios exorbitantes por bandejas personalizadas elaboradas por un chef de renombre.
Una vez consolidada la reputación de la panadería del local, existía la esperanza de que pudiera aprovecharla para obtener beneficios mucho mayores que con un contrato de trabajo convencional. Estaba sin trabajo, pero no desesperada, y el maestro panadero se preguntaba por qué la habían llamado. Entonces se fijó en el hombre sentado en la silla mágica al otro lado de la mesa y comprendió que se trataba de una maniobra de poder por parte de su amigo. El inversor de rango monarca debía de ser extremadamente rico, así que el banquero había pensado que era una inversión segura para ella. No había tenido tiempo de explicarle nada, pero ella veía muy buenas perspectivas en los posibles inversores que estaban siendo evaluados por una suma sacerdotisa real. ¿Qué otro tipo de conexiones ocultas tenía este joven acólito? Tengo una condición, quiero tener el derecho a gestionar a todo el personal de cocina. Ustedes pueden encargarse del salón como mejor les parezca, pero yo quiero total libertad para elaborar el menú y dirigir a mi personal de cocina, exigió Genevieve. Inclúyelo en el contrato, no tengo ninguna objeción. El contrato fue modificado y firmado, luego el panadero se volvió hacia el niño y la niña que esperaban ansiosamente cerca. Ustedes dos, conozco a sus padres, los de la panadería de la Sexta, ¿verdad?, preguntó. Los dos estudiantes asintieron. Lo haréis, si no estáis a la altura, hablaré con vuestra madre. Eso los puso pálidos. Puede que fueran los más jóvenes de la familia, pero no recibían suficiente favoritismo como para salvarlos de la ira de su madre si la avergonzaban con sus habilidades culinarias. Se presentaron algunos candidatos más con sus credenciales como panaderos, y se seleccionaron 4 más, lo que elevó el total del personal de cocina a 7, casi el doble de lo que Neko había previsto. Pero ese era el acuerdo con el chef, y además tenían mucho más personal de sala del necesario. En el peor de los casos, algunos de los anfitriones y anfitrionas podrían ser empleados a tiempo parcial. Entonces Ofelia y Rae regresaron con rostros triunfantes. Ya tenemos la unidad. ¿Sabías que puedes intercambiar rocas brillantes por un edificio entero?, preguntó Rae. Carl le puso los ojos en blanco. ¿Compraste el edificio donde Neko quería alquilar un apartamento? No, fue Ofelia. Me recordó que Hawk y yo saqueamos todos los campos de batalla, así que debería compartir algo de riqueza. Luego compró el edificio, es bonito, y hay otras 2 tiendas con apartamentos encima, además de esta y el local vacío de arriba. Ofelia dice que el precio era bueno y que el casero no puso ninguna objeción a su oferta. Eso significa que ahora soy la jefa de Neko. Carl sonrió en voz baja y reprimió el impulso de negar con la cabeza mientras respondía: no, Ofelia es su casera, no puedes darle órdenes, pero es una sacerdotisa de la naturaleza, así que probablemente puedas traerla a jugar contigo y con Lotus al parque más tarde. Carl golpeó la mesa para llamar la atención de Neko y de Genevieve. Mi socio ha comprado el edificio, así que el contrato de alquiler está garantizado y la vivienda que está encima de la panadería está incluida. Genevieve sonrió, y Neko se levantó para abrazar por la cintura a la mujer mucho más alta. Entonces, ¿cuándo empezamos a comprar los utensilios de cocina? Yo me encargaré de la parte delantera, y tendremos todos los fondos que necesitamos para la reforma en cuanto tramite este documento de financiación, explicó Neko, mostrando los papeles que Carl había firmado. El banquero que estaba junto a ellos se aclaró la garganta. Tengo aquí un terminal de acceso móvil, ¿les gustaría abrir una cuenta corporativa en nuestra sucursal principal? Cuanto más rápido se resolviera todo, más seguro sería el nuevo trabajo de panadero de su amigo. La sonrisa de Neko iluminó su rostro. Sí, gracias, sería maravilloso. ¿Podrías vincularlo a mi credencial desde aquí? Carl le dio una palmadita en la cabeza y luego asintió a Genevieve. Ha sido un placer conocerlos a todos y espero ver cómo les va en su negocio. Puede que tarde años en recuperar la inversión por completo, pero fue un hito importante para Carl, su primera inversión real como élite.
Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 693, Altruismo. Una vez ultimados los detalles, Tessa entregó la lista de candidatos potenciales y su trabajo quedó terminado. El tren llegaría pronto para recoger a los estudiantes y luego habría una especie de desfile escoltado a su salida de la ciudad. Esta era la primera parada, y los demás serían recogidos más tarde ese mismo día, cuando los vagones fueran transferidos de una locomotora a otra para el último tramo hasta la academia. ¿Qué planes tienes para el resto del día?, preguntó Tessa, mientras guardaba con cuidado la carpeta con los documentos de la propiedad en su abrigo. Esa pequeña propiedad de alquiler les proporcionaría a sus padres un ingreso mensual estable y decente. Sin importar dónde se encontrará en el futuro como miembro de la élite, 3 locales comerciales con oficinas para los dueños generaban ingresos mucho mayores de los necesarios para vivir cómodamente en su barrio. Carl sonrió. Bueno, debería enviarles algo a mis padres, hace tiempo que no sé nada de ellos y los eché de menos cuando fuimos a la misión a la zona. Sé que a mi padre lo ascendieron y que ahora ganan bien, pero estoy seguro de que puedo hacer algo mejor por ellos. Dana sonrió. ¿Planeas llevarlos a la capital? Ofelia asintió, mientras que Carl negó con la cabeza. ¿Crees que podría convencer a mi padre de que se vaya ahora que es uno de los altos cargos, estableciendo las políticas de la empresa para sus viejos amigos de las minas? No, él prefiere quedarse allí, pero eso no significa que no pueda permitirles vivir con lujos mientras él trabaja. Eso solo le llevaría unos minutos en la estación de la catedral o en cualquier sucursal bancaria. Su padre ganaba casi 50.000 créditos al año después de su aumento, cuando antes ganaba 9.000, así que, incluso si Carl le enviara unos cientos de miles, tendría dinero de sobra. Carl conocía bien a su padre, no era de los que se compraban cosas lujosas para sí mismo, en cambio, compraba cosas que le gustaban a su madre y luego, a escondidas, hacía donaciones generosas a familias necesitadas en las minas. No es suficiente para armar un escándalo, pero sí para solucionar el problema. Ese era precisamente su estilo. Entonces Carl miró a Dana con curiosidad. ¿Y los tuyos? ¿Piensas enviarles algo? Dinero, una visita nocturna de Rae, un cachorro. Dana resopló divertida. Dependiendo del día, las 3 opciones me parecen válidas. Mi padre es alérgico a los perros, pero le hice un fideicomiso a mi madre, así que recibe dinero cada mes. Por lo demás, no tengo ninguna prisa por cambiar las cosas. Entonces supongo que podemos retirarnos por hoy. Hemos estado todos ocupados últimamente, ya sea entrenando a los jóvenes o manteniendo contentos a los clérigos azules. Un día o 2 de descanso me parecen un buen plan. Todo el grupo se marchó junto hacia el apartamento, justo cuando Carl recibió un mensaje de Sybil. ¿Sabías que en el tren te dan todas las galletas que pidas? Este sitio es maravilloso. Carl miró a los demás para ver si habían entendido el mensaje, pero solo Thor y Rae se reían, así que, probablemente el mensaje iba dirigido a Rae, pero lo había atravesado antes de llegar. Rae respondió primero: siempre y cuando no comas tanto que te pongas gordo y lento, no olvides que haré pruebas de aptitud sin previo aviso hasta que te gradúes. Entendido, hermana mayor, estaré preparada. En cuanto me acostumbre a estas orejas nuevas, te juro que están rotas. Incluso con tapones, sigue sonando fuerte. En su espacio, Kara reía. Las nuevas orejas de Sybil sonaban como si no se estuvieran insensibilizando tan rápido como a la pícara le hubiera gustado, y Kara ni siquiera había considerado que la magia de Lotus pudiera duplicar la suya tan bien que no volvieran a crecer con un patrón humano adecuado. Al fin y al cabo, una oreja era básicamente una oreja. La forma de la oreja externa era lo que más importaba si no contabas con magia para agudizar tus sentidos. Pero esa era una preocupación para más adelante, y Kara había notado que de repente se habían vuelto muy populares.
El grupo había abandonado la feria de empleo, pero la gente les saludaba con la mano e incluso les sacaba fotos mientras caminaban por la ciudad. Ahora bien, parte de eso era comprensible, ya que las princesas de Rae lucían perfectas con sus atuendos, y Dana finalmente había renunciado a su abrigo cálido y se había decantado por las capas exteriores de seda transparente de su vestido. Pero ahora la gente los reconocía de la ceremonia, así que quienes no tenían afinidad mágica no tenían que adivinar el nivel de poder ni la importancia del equipo. Los lugareños habían visto los anuncios, ya fuera en el auditorio o en la pantalla exterior. La situación se calmaría en un par de días, pero hoy se sentían importantes. A Thor le encantaba. Al llegar a la puerta del edificio, Niall esperaba para entrenar con Rae, quien desapareció junto con Rogue en cuanto estuvo fuera de la vista del público, para gran disgusto del portero. Ese acto de desaparición lo aterrorizaba cada vez que lo hacían. Lotus sonrió con picardía al salir del ascensor. Yo me encargo de las burbujas, ¿quién tiene el vino y los aperitivos? Ofelia la abrazó. Tengo algo mejor. Cuando salí, compré licor de crema para mezclar con café. No después de las 6 de la tarde, insistió Tessa. ¿Oíste eso? Tenemos que beberlo pronto, luego podemos pasar al vino. La clériga del dragón rojo suspiró mientras Lotus corría adentro para preparar el baño de burbujas, así que Ofelia la abrazó con ternura. Relájate, entre el alcohol y el agua caliente, el café ni siquiera le dará tiempo a hacer efecto antes de que esté lista para una siesta. Además, compré descafeinado. Carl se colocó detrás de Dana y la rodeó con sus manos por la cintura para susurrarle al oído. ¿Y qué desea hacer esta princesa esta noche? Dana se recostó contra su pecho. Yo digo que pongamos una película y nos acurruquemos en el sofá. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 694, Noche de cine interrumpida. Como Carl había sospechado, su noche de relax estaba condenada desde el principio. Acababan de terminar la primera película cuando un golpe en la puerta interrumpió la lectura de Tessa para dejar entrar a su invitado. General, ¿a qué debemos el placer de su visita?, preguntó Tessa mientras miraba al hombre desconocido. Suma sacerdotisa, he venido a buscar al monarca Carl. Hay un asunto urgente para el que necesitamos su ayuda, respondió el general. Carl suspiró, dándose cuenta de que su noche definitivamente no iba a incluir suficientes mimos en el sofá, pero de todos modos se levantó y se dirigió a la puerta. General, es un placer conocerle. ¿Se trata de un asunto confidencial o puede hablar delante de las demás élites y sumas sacerdotisas presentes?, preguntó Carl. El general se encogió de hombros. No es lo suficientemente secreto como para ocultárselo a las demás élites, siempre y cuando no te importe que conozcan tus asuntos personales. Carl sonrió e hizo un gesto hacia la mesa. Vengan, tomen asiento. De todos modos, en los próximos minutos todos lo sabrán. El general tomó asiento frente a Carl y luego lanzó una mirada extraña hacia el baño, donde Carl pudo oír a Lotus riéndose de uno de los chistes de Ofelia y chapoteando en la bañera. Voy directo al grano, ya que veo que todos tienen cosas más importantes que hacer. La familia real ha solicitado su presencia en el castillo de Weymouth. Han recibido noticias de los clérigos del dragón azul sobre los nuevos avances que ha logrado en la creación de runas, y por ello ha sido oficialmente reasignado a la Universidad de Weymouth. La familia real ostentaba el liderazgo técnico en todos los asuntos seculares de la Nación del Dragón Dorado, pero su poder real era sumamente limitado en la actualidad. El presidente era elegido entre los príncipes reales, pero ese era prácticamente el límite de su poder. Carl sospechaba firmemente que no habían tenido el control del ejército durante generaciones, y que la mayor parte de la nación recurría a la iglesia para que se hicieran las cosas antes de que existieran las élites. ¿Sabes cuánto tiempo esperan que esté allí? Si no recuerdo mal, son poco más de 100 kilómetros costa abajo hasta Weymouth, preguntó Carl.
Despliegue indefinido. Creo que quieren que trabajes con los equipos de armas después de que hables con el rey. Tu habilidad para usar la runecrafting se considera esencial para los equipos de fuerzas especiales de rango Overlord, explicó el general. Ah, si ese es el caso, podrían haberme traído cosas. El general negó con la cabeza. La universidad está intentando desarrollar mejor equipo para ellos. También han contratado a expertos extranjeros con manuales de habilidades que esperamos que puedan utilizar. No me han dado todos los detalles, pero al parecer está relacionado con una de sus habilidades, aunque esta no les sea relevante personalmente. Carl asintió. Creo que ya entiendo a dónde va esto. Bueno, es un trayecto un poco largo, pero es manejable si viajo con Hawk. El general miró fijamente a Carl durante unos segundos, esperando una explicación. Entonces se dio cuenta de que Carl planeaba regresar a la capital al final de la jornada laboral, y que su mascota era más rápida que un autobús o un coche. Se le ha reservado alojamiento en el Palacio Real. Si no le satisface, podemos gestionarle alojamiento en la universidad, pero por motivos de seguridad le rogamos que permanezca en la ciudad, respondió el general con cautela. No pertenecía a la élite, sino que era un funcionario político, y un hombre en su posición hacía tiempo que había aprendido a ser cauto en situaciones donde un arrebato impulsivo podía costarle la vida. Carl sonrió al nervioso general. Si así son las cosas, así son. No quiero complicarle las cosas, simplemente desconocía las normas de seguridad. Una habitación en el palacio debería ser suficiente, pero hay un pequeño problema. Verá, este grupo ha jurado no abandonarse jamás y complacer al dios dragón rojo al menos una vez cada 3 meses. Así que ir solos al palacio podría plantear algunos problemas. Si pudiéramos ir todos, o si se pudiera conseguir un apartamento en la ciudad para nosotros, eso solucionaría muchos problemas. Tessa sonrió con sorna mientras el general intentaba encontrar una solución. Con su velocidad y fuerza actuales, Carl podría regresar corriendo en menos de 3 horas, o, si montaba a Hawk, probablemente lo lograría en 30 minutos. A menos que tuviera que hacer algo para complacer al dragón rojo, eso debería ser más que suficiente para cumplir su juramento. No era como si los castigaran si alguien se detenía a ducharse antes de partir para una misión. Pero la idea de estar un tiempo fuera de la capital les parecía interesante. Ninguna de ellas había visto nunca el Palacio Real, salvo en fotografías. El único problema era que, inevitablemente, en algún momento se daría el caso de que Kara y Lotus se quedaran solas en un palacio repleto de tesoros antiguos y plantas exóticas. Carl era rico, pero probablemente no lo suficiente como para comprar su salida de ese desastre. Creo que podemos lograrlo. Las llevaré a todas al palacio, donde les explicaremos la situación y luego les buscaremos una habitación para una estancia más larga en la ciudad o en el campus universitario. Lamentablemente, no hay una catedral importante en Weymouth, ya que es la sede secular del país, pero el palacio con gusto alojará a las sumas sacerdotisas en un lugar adecuado. Estaba claramente calculando mentalmente el número de apartamentos que necesitarían, así que Carl decidió interrumpirlo antes de que avanzara demasiado. Estamos acostumbrados a viajar juntos, así que no es necesario reservar alojamientos distintos para cada uno. Una suite grande con varias habitaciones está bien. Tessa y Dana asintieron, y el general suspiró aliviado. Eso lo facilita un poco. Puedo reservarles una de las suites para dignatarios extranjeros. Tienen capacidad para 10 huéspedes, y eso debería ser suficiente para que su grupo esté cómodo. Fue entonces cuando Carl se percató de que Thor y Rae estaban ambos en forma humana, y con las 2 voces que se oían desde el baño, el general supuso que necesitaban habitaciones para al menos 7 personas. El hecho de que no hubiera preguntado por los miembros del grupo, que obviamente no eran humanos, era sorprendente, pero tal vez parte de su trabajo consistía simplemente en no hacer preguntas incómodas. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.
Capítulo 695, Castillo de Weymouth. El general asintió satisfecho al quedar definidos los detalles básicos. ¿Cuánto tiempo necesitarán para preparar el equipaje para un viaje de una semana? Podemos salir más tarde si lo prefieren. Con su grupo en el autobús, estarán seguros, ofreció. Creo que podremos prepararnos para un viaje en la próxima hora. Todos tenemos una interfaz del sistema completamente funcional, así que guardamos la mayor parte de nuestras cosas en el inventario, excepto, por supuesto, la ropa y los objetos personales que no querríamos llevar al combate. El general soltó una risita. Podemos proporcionar la vestimenta para la reunión con el rey. Ya nadie posee los trajes culturales tradicionales, y siguen siendo el código de vestimenta para la sala del trono. Carl se sonrió. ¿Te refieres a pantalones de lona y un delantal de minero? Vengo de las minas de litio. Nuestra vestimenta tradicional es un poco inapropiada para un tribunal. El general sonrió. Me lo imagino. No, los atuendos reales tradicionales son en realidad bastante militaristas. Desde los días de la fundación de la nación, cuando todo el territorio estaba plagado de monstruos y bestias mágicas. Lotus y Ofelia salieron del baño con sus armaduras y fueron a buscar algunas cosas al dormitorio. Carl nunca dejaba nada tirado, así que simplemente activó vestimenta bestial para ponerse un atuendo de viaje adecuado en lugar de su ropa de seda informal. Se puso de pie para animar a todos a que se pusieran en marcha, y el general lo miró 2 veces, sorprendido. «¿Ese tabardo, dónde lo conseguiste?», preguntó. Carl bajó la mirada. El hechizo le había otorgado una armadura de malla de escamas de dragón negro bajo placas plateadas en el pecho y las piernas, completada con el tabardo de campeón de guerra de la hueste de la luz oscura, ribeteado y adornado con borlas doradas. Ah, en realidad es un hechizo, no un tabardo físico. Se supone que elige lo mejor para la situación, y al parecer el sistema cree que necesito impresionar a alguien. Lo conseguí durante un pequeño viaje al pasado cuando luché en un duelo como campeón de la hueste de la luz oscura, explicó Carl. El hombre empezó a ahogarse hasta que Tessa le dio una palmada en la espalda. Gracias, suma sacerdotisa. No estaba preparada para esa respuesta. Verá, puede que tengamos un pequeño problema. El propio rey lleva un tabardo de campeón de guerra de la hueste de la luz oscura con ribetes plateados. Desconozco la normativa sobre el uso de uno dorado. Nunca se había planteado antes. Carl se encogió de hombros. Si sirve de consuelo, me lo gané. Durante un breve periodo, fui el campeón de Ciudad Bunga, hasta que le cedí el título al dragón de bronce Ortos para poder continuar con mi misión. Tessa le dio un golpe en la cabeza a Carl. No puedes decir esas cosas así como así. Mira, ahora lo has destrozado. Ella no mentía. El hombre simplemente miraba fijamente al frente mientras intentaba, sin éxito, asimilar la noticia. Tras unos segundos parpadeó lentamente, suspiró, refunfuñó para sí mismo, luego negó con la cabeza y enderezó la espalda. Bueno, lo arreglaremos todo cuando lleguemos al palacio. El autobús está esperando fuera del edificio. Por favor, síganme si están todos listos. Ray y Thor regresaron a sus lugares para descansar porque viajar en autobús era aburrido y lleno de baches, lo que dejaba solo a los humanos sufriendo. El general ni siquiera pareció percatarse de su desaparición y simplemente hizo que todos se sentaran en los lujosos asientos del transporte, acondicionado como un autobús turístico o, posiblemente, una autocaravana de alta gama. Carl había visto vídeos donde algunos de los Elite Idols vivían y viajaban en vehículos similares durante sus giras, y eso era precisamente lo que le recordaba aquel interior. El autobús comenzó a avanzar lentamente por la calle y el general finalmente se relajó un poco. Su objetivo principal estaba casi cumplido, y el miembro de élite solicitado se dirigía al palacio. El resto era problema de otros una vez que llegaran. Un ruido a su izquierda hizo que Carl se girara, y frente a él estaba la fantasía de todo joven y ama de casa, una doncella de verdad, de carne y hueso, vestida con el uniforme del palacio real.
¿Cuántas veces deseó que vivieran una vida lo suficientemente lujosa como para poder permitírselo y así no tener que lavar los platos ni subirse a la silla para quitar el polvo de los rincones más altos de la habitación? Una vez que llegaron a las afueras del pueblo, Hawk llevó al límite los límites de su espacio para aparecer a 500 metros de altura. Por fin podía extender sus alas y estaba decidido a no quedarse dentro y no asustar a los humanos de la ciudad vecina. Podrían acostumbrarse a él. Señor, creo que podríamos tener un problema. Hay un fénix azul sobrevolando, y el ave definitivamente nos está siguiendo, informó en voz baja el conductor del autobús al general. Eso no es problema, y de hecho es un Thunderbird Ghostfire, uno de mis compañeros vinculados, explicó Carl, dejando atónitos a ambos soldados. ¿Puedes oír eso?, preguntó el general. Yo también puedo oír el cambio en los latidos de tu corazón, convino Carl, eligiendo la forma en que Sybil había descrito su oído hipersensible. Podría, si prestara atención, pero Carl era mucho mejor para ignorar el ruido de fondo que el antes sordo Rogue. Mientras el general pensaba en una respuesta, la doncella examinaba sus atuendos. Señor, ¿usted va vestido apropiadamente? Al igual que el mago de batalla Murim y las sumas sacerdotisas, podría pedirle al berserker titánico que me acompañe a la parte de atrás para cambiarme a la armadura formal. Carl asintió e hizo un gesto a Ofelia, justo antes de que Rae dejara caer un montón de seda en sus brazos, irradiando pura autosuficiencia en sus pensamientos. Van a hacer que lleve un vestido debajo de la armadura, esto va a ser divertidísimo. La araña sangrienta soltó una risita. Y eso es precisamente lo que le diste, ¿verdad? Sí, es bonita y combinará bien con cualquier pieza brillante de armadura que tenga. Ofelia suspiró, resignada a su destino mientras miraba las mangas de encaje que se veían en el vestido negro que Rae había ofrecido para este fiasco. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 696, Reglas y costumbres. Dana se apoyó en el costado de Carl y sonrió. Me pregunto cuánta gente se cree lo de la criada. Bueno, estoy segura de que en realidad está haciendo su trabajo, pero hasta yo puedo ver a través de su coraza de poder, sonrió entre dientes. Carl se encogió de hombros. Bueno, es una maga de rango comandante, lo cual no es muy sorprendente. ¿Acaso las damas de compañía no deberían ser como guardias con uniformes bonitos cuando soldados o guardaespaldas masculinos serían inapropiados? El general soltó una risita y negó con la cabeza. ¿Cuánto sabes de la familia real que no hayas sacado de una novela o película de drama palaciego? Carl lo pensó un segundo. Suma el 4, lleva el 1. Eso daría exactamente 0. Eso no le sorprendió, la familia real había permanecido en silencio durante mucho tiempo. El actual rey es un mago de rango soberano, con formación clásica. El palacio se asemeja más a una torre de magos que a los palacios de los cuentos. Aquí no encontrarás harén imperial ni reuniones de nobles superfluos. El sistema de rangos se basa exclusivamente en el poder. Durante tu estancia, recibirás la cortesía que te corresponde como miembro de la élite real y monarca, solo por debajo de los ancianos y la familia real. A pesar de todos nuestros esfuerzos, la familia real ha demostrado ser incompatible con el sistema, con pocas excepciones. Creo que conociste al príncipe Axel, quien ahora es un soberano tras ascender durante la defensa de Burlowby. Carl casi no reconoció el nombre del pueblo, nadie usaba el nombre real de la capital, la verdad es que ya deberían cambiarlo. El general continuó. Hay algunos príncipes menores con compatibilidad con el sistema, pero ninguno ha logrado ascender más allá de la ascensión, lo cual parece un desperdicio a su edad. Por lo tanto, sin vínculos con el sistema, podría ser difícil determinar la jerarquía de poder relativa. Muchos tienen dificultades, así que estamos acostumbrados. Muy pocos se ofenderán si, como forastero, te equivocas un poco en la clasificación de la nobleza.
Si alguien se ofende gravemente por algún motivo, se aplican las reglas internacionales estándar, puedes solicitar que un campeón te represente en un duelo a primera sangre. Sería impensable que un hombre desafiara a una mujer, pero intentar seducir o presionar a una mujer atractiva para que contraiga matrimonio sí suele provocar peleas. Puede parecer incivilizado, pero es una tradición muy arraigada presumir ante los iguales. Dana se sonrió. Oh, eso podría acabar mal. ¿Estás al tanto de los acontecimientos que rodearon la primera anomalía de rango comandante en Newbon? El general negó con la cabeza. Tengo la autorización, pero me temo que nunca me informaron. Dana asintió en señal de comprensión. No es que no tuviera permitido saberlo, simplemente no era relevante para su trabajo. Baste decir que desafiar al monarca Carlos a un duelo solo les hará llorar lágrimas de sangre y rabia. Ahora tanto el general como el conductor parecían intrigados. Carl le guiñó un ojo al general y se encogió de hombros. Mi habilidad más poderosa actualmente es anular, y tengo la fuerza física suficiente para eliminar a un gigante de las colinas de rango real de un solo golpe sin armas. El conductor se echó a reír. Ya lo veo, los magos no harían absolutamente nada antes de que los abofetearan hasta dejarlos inconscientes. Sería una humillación total y arruinaría sus posibilidades de impresionar a las damas. Lotus soltó una risita, eso suponiendo que les dé suficiente tiempo. Comparado con el resto de nosotros, es increíblemente rápido, ni siquiera mi osito de peluche puede seguirle el ritmo. Lo oí, gritó Ofelia desde la parte trasera del autobús, presumiblemente desde el dormitorio donde se estaba cambiando. Un instante después salió con una coraza dorada sobre el vestido negro que Rae le había dado, y unos brazales dorados que se veían bajo las mangas. Carl pudo distinguir el contorno de la armadura de las piernas bajo la falda, así que llevaba una armadura completa, no solo las piezas decorativas, y sus botas también estaban revestidas de oro y tenían un tacón bajo, aunque más altas que la mayoría de las botas de montar o militares. Carl sonrió porque sabía que las botas con tacón y la armadura le resultaban muy molestas, y probablemente Ofelia se había negado a usar esa armadura en particular durante un tiempo solo por ese motivo. La doncella hizo una reverencia al general. Señor, todos los invitados han traído su propia vestimenta apropiada, no fue necesario repartir nada. Luego se dirigió a Carl. Señor, su grupo está listo para la reunión en la sala del trono cuando llegue. Por favor, mantenga estos atuendos con las armas en su inventario o en sus vainas. Las vainas de armas expuestas serán selladas en las puertas con una cinta y revisadas a su salida. Eso dejaría claro quién ha desenfundado su arma, sin necesidad de detener a nadie, una precaución sensata. En caso de surgir algún problema, lógicamente, estaría prohibido desenfundar armas en el palacio en la mayoría de las circunstancias. Carl sonrió a la criada. ¿Cuál es su especialidad? Tengo curiosidad por saber qué formación ha recibido para optar a este puesto. La frase fue extraña, pero la doncella no se ofendió. Me gradué de la academia hace 3 años, desde entonces, he servido en el palacio. Mi hechizo especial es la invisibilidad, eso es cierto para todas las doncellas y un requisito para el puesto. Carla sintió y activó Sígueme, pequeño, de inmediato para ofrecerle al mago movimiento silencioso. Ella sonrió lentamente. Ese es usted un don extraordinario, monarca Carl. Sí, verdad, solo necesito sacar tiempo en una biblioteca de habilidades para reunir algunos hechizos más, y entonces brillará con luz propia. El general estaba perdido y miraba expectante a la pareja. El monarca me transfirió un nuevo hechizo, movimiento silencioso, increíblemente útil para mi trabajo. El general suspiró y se pasó las manos por su incipiente calvicie. Genial, justo lo que necesitábamos, ya me sorprenden por la espalda todo el tiempo, murmuró.
La criada le guiñó un ojo a Ofelia, que se esforzaba por no reírse. Tendrás que practicar tu cara de póker, princesa, tu oído es muy superior al promedio, y es de buena educación fingir que no puedes oír a la gente hablar sola. El general resopló y luego se giró para mirar por el parabrisas, donde Hawk había volado en picado a baja altura, a casi 1 kilómetro por delante de ellos. Simplemente estaba asustando ratones por diversión, no se había encontrado nada que pudiera representar una amenaza para el autobús a lo largo de la ruta. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 697, Traspaso. Horas más tarde, Hawk regresó a su puesto cuando el autobús se detuvo frente a las bien custodiadas murallas del palacio. Para gran alivio del general, había sido el blanco de las bromas entre las princesas y esa criada de lengua viperina durante casi todo el viaje y estaba deseando bajarse e irse a dormir. En cuanto el autobús se detuvo, bajó para saludar al capitán de la guardia con una sonrisa de agradecimiento. Capitán, he entregado al monarca Carl y a sus 4 compañeros vinculados por el juramento sagrado, están obligados a trabajar juntos, por juramento al dragón rojo, por favor, busque alojamiento para ellos, me retiro por esta noche, anunció el general. El capitán iba a objetar que no era su responsabilidad acomodar a los invitados, pero el general ya se retiraba cortésmente, y ambos eran viejos amigos. Podía hacer esto cuando el general estaba claramente estresado por lo que hubiera ocurrido ese día. Subió al autobús y se encontró con 4 damas de rango real, vestidas para su inminente encuentro con el rey, y un hombre de rango monárquico que estaba peligrosamente cerca de ser tan ancho como alto. El capitán de la guardia quería saber cuál era la rutina de ejercicios que seguía Monarch. Desde la perspectiva de Carl, el capitán era demasiado alto, en cierto modo, se parecía al profesor Tank, con algo más de 190 centímetros de altura, e imponente con su armadura. Sin embargo, era mucho más delgado, mientras que los músculos del profesor parecían tener vida propia, con su cabello rubio pálido cortado al estilo militar. El capitán era prácticamente el prototipo del apuesto guardia seductor de las películas. Carl se puso de pie para saludarlo, y el guerrero de rango real asintió cortésmente. Monarca, es un placer conocerle, soy el capitán de la guardia Scruggs y le acompañaré a su suite, estamos al tanto de su situación y una unidad está lista para su equipo. El autobús no tiene permitido entrar por esta puerta y se dirigirá al aparcamiento una vez que todos hayan desembarcado. Bajaron del autobús y Carl se percató de que los guardias eran mucho más altos que el grupo. Madre mía, ¿qué les dan de comer en el palacio?, murmuró Lotus, estirando el cuello para mirar a alguien a la cara. Los guardias rieron, es algo regional, supongo que ustedes 3 vienen del sur, mientras que la sacerdotisa roja y el berserker son del oeste, ¿correcto? Carl, Dana y Lotus asintieron, mientras que Ofelia negó con la cabeza, soy del noroeste, cerca de la frontera con los gigantes de la colina, explicó. Ah, eso tiene sentido, todos los guardias son reclutados en las naciones del este o en la región de la tundra de Agelwortel, donde convergen las naciones de los gigantes de las colinas y los gigantes de las montañas. No es raro que los hombres de ambas regiones midan más de 2 metros. ¿Conoces a un berserker llamado Tank? Es de mi ciudad natal, Manchescast, y es un hombre imponente. Ofelia sonrió, sigue siendo profesor en la academia, por mucho que diga que es un puesto a tiempo parcial. Ese problema de su excesiva estatura podría ser molesto, pensó Carl, si no usara alguna habilidad para aumentar su altura. La mayoría de los hombres del palacio le sacarían una cabeza entera. Por suerte, aún contaba con Dana y Lotus, y ambas tenían dificultades para afirmar que medían 1,5 metros. Dana le dio un codazo a Carl, estabas pensando en activar brutalidad para volver a ser más alto que todos, ¿verdad? Esa le sacó la lengua a Carl, claro que sí, se malcrió en Newbon con la habilidad siempre al máximo, así que era el más alto de la sala.
El capitán de la guardia parecía confundido, así que Carl hizo una demostración, creciendo hasta alcanzar un poco más de 270 centímetros de altura. Diosa, esa es una habilidad aterradora, no sé con qué podrían confundirte, pero no sería humana, desafortunadamente, si quieres mantenerla activa, tendremos que cambiar de suite, eres demasiado ancha, y posiblemente demasiado alta, para pasar por las puertas de la sección humana, dijo el capitán de la guardia Scrooge riendo. Carl recuperó su tamaño normal y notó que su hechizo, vestimenta bestial, se había vuelto ligeramente más ornamentado al ajustarse. Ahora, los bordes enrollados de las partes plateadas lucían finos motivos dorados en espiral. Dos guardias se acercaron al capitán y asintieron en silencio. El rey está listo para recibirlos, por favor, síganme, iremos directamente al salón del trono y luego las doncellas los acompañarán a su suite, les informó el capitán Scrooge. Los condujeron por los sinuosos pasillos del palacio, que Carl notó que eran deliberadamente curvos, aunque estaban diseñados para parecer rectos. Cortinas y tapices estratégicamente colocados ocultaban el efecto a simple vista, pero él podía sentir la diferencia al moverse. También habían bajado al menos un nivel, aunque no habían subido ni bajado ninguna escalera. Tras 10 minutos de caminata y decenas de giros, un par de enormes puertas doradas con una escena de dragones construyendo una ciudad les cerraron el paso. Era una auténtica obra maestra, de 6 metros de altura. Al llegar a la entrada, coloquen la mano desnuda sobre la puerta y la magia los anunciará automáticamente. Es una medida de seguridad, susurró el guardia, lo suficientemente alto para que el grupo de Carl lo oyera. Tras unos segundos, la puerta se entreabrió y, con un gesto del guardia para que avanzara, Carl dio un paso al frente. El antiguo señor de Ciudad Bunga, gran campeón de guerra de la hueste de la luz oscura, monarca maestro de la manada Carl, azote de las naciones gigantes, héroe de los dioses bestia y los orcos, ha llegado, resonó en la sala mientras los tacones de las botas de Carl resonaban sobre el suelo de piedra. Todos lo miraban fijamente, y Carl podía percibir el miedo en el aire mientras se dirigía a la marca en el suelo. Allí, se detuvo para arrodillarse ante el rey, imitando los gestos de miles de visitantes anteriores a lo largo de los siglos de historia de la nación. Para los nobles y los residentes poderosos, saludar al rey se había convertido en una rutina muy practicada, hasta el punto de que la piedra estaba desgastada con la huella de una rodilla y la marca de una bota exactamente en el lugar correcto. Carl repitió el gesto tal como lo había explicado el general, con un saludo militar, llevándose el puño al pecho. Majestad, he acudido a su llamado. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 698, Sala del Trono. Durante unos segundos, el rey se limitó a mirar a Carl, preguntándose qué habría hecho aquel joven en su vida para merecer semejante lista de títulos. La presencia del gran campeón de guerra de la hueste de la luz oscura, Tabard, lo inquietaba, pero los demás títulos no eran menos temibles. Levántese, monarca Carl, la corona reconoce sus contribuciones a la nación. Entonces el rey hizo un gesto, llamando a los demás para que se acercaran. Ha entrado Tessa, suma sacerdotisa real del dragón rojo y heroína de los sátiros de Piltas. Ha entrado la suma sacerdotisa real del dragón verde, la gran sanadora Lotus. Ha entrado la princesa maga de batalla Murim Dana, invocadora épica de la nación del dragón dorado y defensora de las tierras fronterizas. La princesa berserker titánica Ofelia, campeona de los osos gigantes, ha entrado. Si bien todos recibieron un título, la mayoría no eran tan grandilocuentes como los que recibió Carl, bueno, al menos no tan grandilocuentes. La mayoría de los demás estaban directamente relacionados con eventos recientes, mientras que la presentación de Carl se centraba principalmente en sus logros de un pasado lejano.
Las damas se detuvieron un paso detrás de Carl, ya que no habían sido llamadas personalmente, sino que lo habían acompañado hasta allí, e hicieron una reverencia cortés por un momento antes de que el rey les indicara que se levantaran. Levántense, princesas y sumas sacerdotisas, bienvenidos al Palacio Real, agradecemos su pronta respuesta a nuestra convocatoria, ya que se trata de un asunto de máxima urgencia para la seguridad nacional. Como ya sabrán, el nivel de nuestro armamento convencional se ha quedado rezagado debido al resurgimiento del sistema, que hasta ahora ha demostrado ser incompatible con la mayoría de las armas tecnológicas. En teoría, no hay razón para que los hechizos no funcionen, pero en la práctica presentan muchas limitaciones y los resultados han sido poco favorables. Por ello, hemos convocado al monarca Carl para que desarrolle las aplicaciones prácticas de su habilidad en la creación de runas, con el fin de producir un lote de armas para las élites más poderosas de nuestra nación. Nada de eso era algo que no hubieran oído antes, pero para las demás personas en la habitación era información nueva, y todos comenzaron a mirar a Carl con avidez, esperando obtener algo de él mientras estuviera allí. Si pudiera fabricar armas adecuadas para un señor supremo, todos se beneficiarían, así como las facciones que representaban. El rey continuó: a partir de mañana por la mañana, trabajarás con los maestros forjadores y los artesanos para desarrollar su proyecto, pero no temas, la corona te recompensará generosamente por tus habilidades. Las camareras le acompañarán a su suite y estaremos pendientes de las noticias sobre su éxito. Aquello pareció ser una especie de despido, y Carl vio cómo los guardias detrás del rey le hacían un gesto sutil indicándole que ya no necesitaba permanecer en posición de firmes. Un grupo de 10 doncellas llegó para escoltar a Carl y su equipo hasta su suite, lo cual parecía un tanto excesivo, pero si así se hacían las cosas allí, Carl no se quejaría. Observó que la mitad de las doncellas eran comandantes. Sin embargo, la otra mitad no eran magas ni usuarias del sistema. Había una clara distinción entre ambas, pero no como si las menos poderosas fueran aprendices, más bien, las comandantes eran anfitrionas con uniforme de doncella. Monarca, princesas, esta es su suite, permítanos mostrarles las instalaciones, les informó la doncella de rango de comandante que se encontraba más cerca de Carl. La suite se encontraba en una planta superior del palacio, y Carl podía ver desde la ventana que tenían una magnífica vista del patio. Había 10 dormitorios a lo largo de pasillos que partían de la gran sala principal, 3 grandes a un lado y 7 más pequeños al otro. Las criadas vacilaron brevemente, como preguntándose cómo debían dividir exactamente a este grupo, luego comenzaron a conducir a las damas hacia la izquierda y a Carl hacia la derecha, ubicándolo en la más alejada de las habitaciones más grandes. Tenía sentido, tanto por sus rangos como por la división de género, pero Carl esperó a ver cuál sería la reacción de los demás ante sus habitaciones mientras lo conducían al final del pasillo. Su suite, Monarch, necesita algo más antes de la cena. Puedo prepararle un baño, o tal vez prefiera que le ayudemos con el baño. También contamos con masajistas profesionales disponibles en cualquier momento. Asistente de baño, Cara se burló para sí misma, dejando claro que no había renunciado a su misión de asegurarse de que Thor fuera el próximo en encontrar pareja. Carl le guiñó un ojo a la criada. Creo que alguien podría objetar si elijo una asistente para el baño, pero tendré una carretilla para el baño. ¿Cuál es el código de vestimenta para la cena? La cena será en el comedor informal para huéspedes. Un atuendo semiformal está bien. Regresaré mañana por la mañana con la empleada doméstica que le ha sido asignada durante su estancia, respondió. La maga de rango comandante, vestida con uniforme de sirvienta, salió de la habitación, dejando a la que aún dormía a cargo de preparar el baño y dejar preparadas toallas, zapatillas y una bata para Carl. ¿Estás segura de que no necesitas una asistente para el baño? Es parte de mi trabajo y no lo que estás pensando, susurró, sonrojándose ligeramente.
Kara apareció en el suelo del baño y miró fijamente a la criada, quien la miró confundida, sin comprender de dónde había salido aquella bestia. La estaba atacando el huésped. Kara es muy protectora, cree que no debería estar en situaciones íntimas con mujeres que no la van a abrazar. La criada soltó una risita. Bueno, es una belleza, ya entiendo por qué la querrían. Kara había perdido el interés ahora que había dejado clara su postura, y estaba a punto de vaciar una botella entera de burbujas en la bañera cuando una voz desde la otra habitación la detuvo. «Ni se te ocurra», gritó la voz de Dana desde el fondo del pasillo. Kara se quedó paralizada, preguntándose cómo la habían descubierto, luego sonrió con picardía al darse cuenta de que no tenía nada que ver con sus planes de baño. Las criadas simplemente se habían ofrecido a ayudar a las señoras a bañarse. Se oyeron risas desde las otras habitaciones, y la doncella hizo una reverencia cortés. «Si el monarca y sus amigos prefieren privacidad, podemos esperar afuera». Carl negó con la cabeza. «Estoy seguro de que aceptarán la ayuda». Ese grito era para mí, no para sus ayudantes. «Las tribulaciones de un hombre casado», asintió la criada con dulzura, antes de quitarle a Kara la botella de burbujas para verter una cantidad medida en la bañera. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 699, Burbujas. Una vez que la bañera se llenó de burbujas, Kara saltó dentro con un pequeño chapoteo. Esa fue la señal de Carl de que podía entrar sin peligro, y se acomodó lentamente, disfrutando del aroma de las burbujas. «Ay, se me olvidó la toallita», murmuró, molesto. «Aquí tiene, señor». «Gracias». Carl giró a la izquierda y vio que Kara flotaba boca arriba, salpicando agua sobre su pelaje y emitiendo ruidos alegres que hacían reír en voz baja a la criada. «Le encantan las burbujas, casi me siento mal por limitar la cantidad que le pongo ahora», comentó la empleada doméstica. Kara agitó su pata delantera con desdén. No iba a estar en el baño el tiempo suficiente para que se le acabaran esas, solo quería oler a jabón. «Estoy segura de que estará bien. Si el olor desaparece, simplemente le prepararé otro baño». «Puro lujo», Kara asintió. Por supuesto, la bañera de su apartamento se activaba con un solo toque y se llenaba con la temperatura de agua preestablecida y los productos de baño seleccionados con solo abrir el grifo, pero de alguna manera resultaba más lujoso pedirle a alguien que pulsara el botón por ti. Antes de salir, Carl frotó a Kara y le enjabonó suavemente las alas, impregnando a la tejón del vacío con el olor a baño de burbujas, que salió corriendo a la sala principal en cuanto una toalla tocó su pelaje. Carl aceptó la bata de baño de la criada con cierta confusión, luego se dio cuenta de que estaba destinada a usarse como toalla, y que lo secarían a palmaditas a través de ella. Muy sano, para nada probable que Dana lo estrangule mientras duerme. Una vez seco, se cambió a una de las camisas polo de la marca Ray y unos pantalones de seda para estar por casa con zapatillas. La criada lo miró atónita. «Tienes un conjunto de ropa informal vinculada y unida al sistema. ¿Cómo es posible?», murmuró, más para sí misma que para nadie. «Las fabrica una araña sangrienta con su propia seda, se ajustan automáticamente al usarlas por primera vez. Dime, ¿te han hecho pruebas de compatibilidad con el sistema?», preguntó Carl. La criada asintió. «Justo la semana pasada vinieron con anillos conectados al sistema, para asegurarse de que ninguno de nosotros ascendiera y se convirtiera en una amenaza para la seguridad interna. Lo cual implicaba que quienes obtenían una clasificación eran enviados a otro lugar, probablemente no despedidos, ya que no querrían resentimientos ni que posibles miembros de la élite anduvieran sueltos, pero lo más probable es que terminaran en la academia o en el ejército». Se oyó un suave golpe en la puerta, que fue abierta por una de las otras criadas, dejando ver a un guardia del palacio con armadura completa y la visera bajada. «Monarca, tiene usted un invitado personal», anunció el guardia.
Estaba claramente descontento con la situación, pero había resignación en su voz que indicaba que ya había intentado, sin éxito, evitar que sucediera. Por favor, envíenlos. Un anciano de aspecto discreto entró tras el guardia, y Carl enseguida notó el tenue rastro de escamas azules en sus orejas puntiagudas. Los dragones transformados y los sacerdotes dragón más poderosos siempre mostraban alguna señal de su naturaleza. Ahora que lo pensaba, se preguntó qué les había cambiado a Tessa y Lotus. No era en la cara ni en las manos, así que no lo había notado, pero sin duda ya tenían escamas. El rostro del hombre le resultaba desconocido, pero su aura era familiar. Bibliotecario Gareth, no esperaba verlo aquí, saludó Carl al dragón azul de rango real. El rostro de aquel hombre mayor volvió a ser el del bibliotecario de mediana edad que Carl había visto la última vez, pero vestido con un elegante traje azul, y Gareth le sonrió. Por fin te encontré. No te imaginas la ruta que querían hacerme esos guardias. Por cierto, la exploración de la anomalía en Newbone fue todo un éxito. Tengo los documentos en mi inventario si quieres revisarlos esta noche. Carl negó con la cabeza. Esta noche no, pero llegas justo a tiempo para la cena. Guardia, gracias por traerme al bibliotecario. El guardia asintió y cerró la puerta al marcharse. ¿Qué te trae por aquí hoy? Seguramente no te tomaste tantas molestias solo para traerme una copia de los registros de la investigación cuando estaba en el Capitolio hasta hoy, preguntó Carl a Gareth una vez que la puerta estuvo cerrada. El dragón negó con la cabeza. No, oí que tienes una forma de despertar una función del sistema hasta ahora desconocida, y quería saber cuál era el método, pero eso no es lo importante. Tengo ayudantes para ti, acólitos que aún no poseen ninguna habilidad comercial, así que puedes enseñarles runecrafting, y te asistirán en tus empresas aquí. Puedes creer que no me quisieron decir de qué se trataba. Vine a traerte asistentes, y no me quisieron decir en qué consistía el proyecto por motivos de seguridad nacional. El dragón estaba claramente enfurruñado, molesto porque se le negaba tan obviamente el conocimiento. Carl le dio una palmadita de apoyo en el hombro. Lo sabrás muy pronto, piensa en ello como la anticipación que sientes antes de recibir un regalo de Navidad. Desde el pasillo, Lotus comenzó a reír. Los dragones azules nunca esperan para abrir sus regalos. Gareth la miró con los ojos en blanco. Sí, lo hacemos, no tocamos nuestros regalos del solsticio hasta el anochecer exacto de la noche del solsticio. Carl asintió. Eso sonaba bastante bien. La tradición era al amanecer del día siguiente. Dijiste que tienes acólitos, supongo que no sabrás dónde podrían estar ahora mismo. Preguntó. Gareth se encogió de hombros. Los dejaron en las residencias universitarias, en el edificio más cercano a la biblioteca. Por ahí entramos a la ciudad. El decano prometió que se aseguraría de que llegaran a tiempo al trabajo, pero tampoco me dijo nada, así que vine a verte. Sabes, si te lo cuento ahora, te quedas aquí hasta que termine el proyecto para que no se filtren los detalles. Ni siquiera me dejan salir de la ciudad libremente, le recordó al dragón. Gareth suspiró. Qué día más perdido. No tiene por qué ser así. El maestro de la manada Carl ofrece conocimiento. La habilidad Zona de Rayos se transferirá al curioso cachorro Gareth. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 700. Registro de chat amor. Gareth empezó a dar vueltas alegremente por la habitación, desconcertando a las criadas. Entonces ellas se echaron a reír cuando él tomó a Cara por las patas delanteras y comenzaron a bailar juntos. ¿Qué le enseñaste?, preguntó Lotus. Zona de relámpagos es una habilidad excelente para los dragones azules. Las criadas hicieron lo posible por mantener la compostura al ver a un dragón danzando con un tejón del vacío. Lo único que jugaba a su favor era que Cara seguía mojada y dejando caer gotas de agua sobre el suelo de piedra mientras la hacían girar por la habitación. Pensar en tener que limpiar ese desastre antes de que alguien tropezara hizo que fuera mucho más fácil no reírse.
La feliz pareja dejó de bailar y Gareth suspiró, quizás me quede a cenar, entonces, si no puedo saber qué harán aquí, al menos podré obtener una comida por las molestias de traer a los acólitos. Los amos supremos te lo dirán cuando ya no sea un secreto. Carl lo envió como mensaje del sistema. Ese había sido parte del propósito original de Gareth, activar la función de mensajería, era la única función del sistema que el dragón aún no tenía operativa. Oh, una nueva forma de comunicarse. Y además incluye un registro, esto es mucho más práctico para la investigación que hablar. Carl temía descubrir cómo serían los registros de chat de los bibliotecarios después de tan solo un día de debates grupales, pasaban todo el día discutiendo el tema de investigación y, sin necesidad de esperar a los demás, podían bombardear al grupo con sus ideas en forma de texto. Tessa y Dana salieron juntas, ambas vestidas de manera informal. La sacerdotisa llevaba una sencilla túnica roja, mientras que Dana vestía pantalones cargo y una sudadera con capucha. Carl se volvió hacia Gareth, que vestía un traje de negocios azul en esta forma. Me he preguntado cuáles son las reglas sobre la vestimenta de los clérigos. Tessa y Lotus siempre llevan túnicas, pero tú pareces sentirte cómodo con un traje, le preguntó al dragón. Gareth sonrió a las dos sacerdotisas, en realidad no hay ninguna regla a menos que estemos realizando trabajo oficial o dentro de una catedral, es solo una tradición que siempre llevemos el color de nuestro Dios. Las sacerdotisas de la naturaleza suelen cambiarse de ropa debajo de las túnicas según la ocasión, ya que estas tienen muchos bolsillos cosidos, pero para el dragón rojo, las túnicas son el uniforme oficial en batalla y en los orfanatos, por lo tanto, normalmente las usarían durante los viajes por si acaso hubiera un combate. Tessa asintió, y los dragones tienden a subestimar a los humanos, así que supongo que ese traje azul brillante tenía como objetivo camuflarse mientras estaba en la ciudad, para parecer más una persona común y corriente. Gareth asintió satisfecho, sí, fue bastante efectivo, incluso pensaron que era un peticionario cuando llegué a las puertas. Carl sospechaba firmemente que le estaban tomando el pelo, ya que el capitán de la guardia, Scrooge, se habría dado cuenta al instante de que lo que tenía delante era un dragón, y no un humano, pero cómo podía decir nada cuando el bibliotecario estaba tan satisfecho consigo mismo. Lotus se dirigió a la sala principal y se dejó caer en un sillón mullido, al menos nos trajiste acólitos guapos. Íbamos a ir al templo Witton al final de nuestro último viaje, pero el arzobispo y su amigo lo interrumpieron, preguntó. Su amigo, respondió Gareth, sin saber cómo interpretar esa descripción. El arzobispo tenía subordinados, asistentes y fieles seguidores, pero no conocía a ningún amigo de verdad. Carl sonrió al dragón confundido, se refiere a Nag, el dragón negro de rango tótem. Gareth chasqueó los dedos y agitó la mano vagamente hacia Carl, lo sabía, simplemente lo sabía, hacen como si casualmente estuvieran en la misma ciudad, pero yo sabía que en realidad eran amigos. Carl soltó una risita ante las payasadas del dragón, tan excitado, llevan más de un mes viajando juntos y reuniéndose a diario, desde que estuvieron en Newbone, creo que tú también los conociste allí, me parece recordar que Nag mencionó algo sobre que le habían dado indicaciones para encontrarnos, y solo tú recordarías a dónde íbamos. La doncella de Lotus le susurró algo, y la menuda clériga se dirigió a la puerta. Es hora de cenar, ¿sabes? Deberíamos haber traído a esos acólitos del templo, podrían habernos facilitado el despertador, esto es muy conveniente, declaró, mientras su doncella se esforzaba por no reír. Los pasillos de piedra del palacio fueron diseñados para ser deliberadamente engañosos, y todo el complejo fue excavado en la ladera de una montaña, creando decenas de kilómetros de túneles donde los visitantes podían perderse. Pero las criadas conocían muy bien las direcciones, y Carl pronto se dio cuenta de que las zonas donde debían alojarse estaban cerca unas de otras, de modo que, incluso si se desorientaban, no se perderían.
El comedor informal se parecía más al comedor de la catedral de la capital de lo que Carl había previsto, dado el opulento mobiliario del resto de la sección de visitantes del palacio. Era sencillo, con estandartes de antiguos líderes y generales en las paredes, lo que le confería un aire histórico a la sala, que por lo demás estaba repleta de largas mesas de madera. Cada una tenía capacidad para casi 100 personas, pero hasta el momento solo había unas pocas docenas en la sala, todas reunidas en pequeños grupos y con una amplia distancia entre sí. A Carl le pareció bien, mañana tenía que madrugar y tendría tiempo de sobra para socializar antes de tener que irse de nuevo. Les sirvieron la cena en cuanto se sentaron, y Carl no pudo evitar compararla con lo que ya conocía. Era similar a la que servían en el edificio de apartamentos, pero el chef tenía un estilo propio, con predilección por los sabores intensos y especiados. Sin duda era diferente, pero Carl podía ver que Lotus estaba tomando nota mentalmente, y seguramente habría algún tipo de plato de lentejas picante en su futuro cercano. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.